Nos encontramos en Ajijic, Jalisco, en el municipio de Chapala, donde estamos construyendo eh, una tipología distinta. Es un bed and breakfast, una casa que está adaptada para que sus habitaciones puedan rentarse como un hotel, ¿no? Entonces está dentro de todas estas tipologías que gracias a estas plataformas como Airbnb, Couchsurfing, este tipo de cosas, están adquiriendo cada vez más importancia, ¿no? Porque hablamos mucho de que cada vez el costo de la vida es más alto, ¿no? Entonces, el que una persona junte dinero para comprarse una casa cada vez es más complejo. Entonces, todo lo que funcione o todos los modelos de negocios que funcionen a través del alquiler, de la renta, pues parece ser que gracias a las aplicaciones, ¿no? y a las redes sociales empieza a ser una mezcla donde pueden ser negocios o modelos de negocios muchísimo más potentes, ¿no? Porque ya las personas no se tienen que comprometer en un crédito a largo plazo. Entonces, creemos que vamos a empezar a ver muchas más obras en giros similares, ¿no? Entonces, estamos haciendo este video para empezar a documentar un poco el proceso constructivo con todos sus errores. No estamos tratando de decir que nosotros hacemos las cosas perfecto. Lo que queremos hacer es empezar a compartir, ¿no? Para que estudiantes de arquitectura o arquitectos de otros países conozcan los sistemas constructivos, los materiales de México, ¿no? Específicamente, aquí estamos en el acceso. Todo este proyecto gira alrededor de este gran guamúchil. De hecho, probablemente sea el nombre del hotel, del bed and breakfast. Entonces, respetamos este árbol y, y todo gira alrededor de él, ¿no? Gracias a que respetamos este árbol, el acceso, ¿no? Queda enmarcado por él, y el espacio en restante lo utilizamos para lo que iba a ser en un momento cocheras y ahora se convierte en un local comercial, porque siguiendo con el tema de los modelos de negocio, vino una persona, buen licenciado, Yayo, y nos recomendó que en vez de cocheras, gracias a que la calle es ancha en este punto y realmente es un pueblo pequeño, se podía convertir en vez de cocheras en un local comercial. Entonces va a ser una galería para el pequeño hotel, para el pequeño bed and breakfast. Este es el acceso. Estamos viendo ahorita, acabamos de colar la losa de entrepiso la semana antepasada, entonces todavía podemos ver esto que se conoce como puntales, ¿no? O pies derechos, si fueran de madera, que sirven para sostener, ¿no? Para sostener la cimbra, que funciona como un cascarón que lo sostiene mientras fragua, ¿no? Mientras seca. De hecho, si se fijan, se puede ver un poco cómo queda algo de concreto entre las líneas, ¿no? Entre las franjas que forman el, la cimbra de las charolas. Cada uno de estos puntales, es muy importante decirlo, nosotros deben de tener estas bases, ¿no? ¿Cómo les llaman? Las calzas, ¿no? Para que distribuyan el peso de cada uno hacia la tierra, ¿no? Entonces le da mayor rigidez, ¿no? Se puede ver un poco como antes de poner estas calzas de madera, lo que hacen es compactar la tierra, la apisonan, porque también siempre se tiene que pensar, ¿no? Se tienen que fijar ustedes en la calidad de la tierra, porque el peso que va a ejercer el colado, ¿no? Todo el peso del concreto en la tierra, pues puede tender a hundirla, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes estas calzas, porque ayudan a distribuir la carga. Pero al mismo tiempo siempre es muy recomendable que ustedes apisonen y compacten bien todo el suelo, toda la tierra, para evitar estos hundimientos, ¿no?
Estamos viendo un patio central, el patio que articula las habitaciones, ¿no? Vamos a tener 8 habitaciones en este pequeño hotel, ¿no? Entonces estamos viendo que necesitamos este espacio para, para que las habitaciones vean entre iluminación, ventilación, iluminación, ¿no? Entonces son muy importantes estos, hablando no solamente de la arquitectura introspectiva, sino de toda la arquitectura en general, ¿no? La historia de la arquitectura mundial, desde, que recuerden siempre, el ágora o la casa impluvium de los romanos, siempre históricamente han tenido estos patios que permiten capturar el agua, ¿no? Antes no había sistemas tan avanzados, hidráulicos, que trajeran agua a todas las comunidades. Entonces, cada casa necesitaba captar su agua. Por eso ustedes pueden ver estas casas impluvium con techos inclinados siempre hacia adentro, ¿no? ¿Para qué? Para eso, ¿no? Para que el agua sea captada. Y a veces tenían cisternas y cosas, ¿no? Podemos ver también las vigas, fíjense las vigas que van soportando la unión, ¿no? Depende del tamaño de la charola de acero, van a colocar ellos un apoyo, ¿no? Una viga ahí eh, para que sostenga, ¿no? El traslape de cada uno de estos elementos de las charolas. Estamos construyendo con bloc de jalcreto. Aquí en Jalisco tenemos este material que es el jal, la jal, que es una especie de piedra arenosa, muy porosa, un poco como la piedra pómex. Entonces se utiliza mucho para hacer los bloques más ligeros. Entonces por eso le llaman bloc de jalcreto, ¿no? Es un poco de jal con cemento. Estamos usando dalas intermedias. Ustedes saben que cuando un muro tiene más de 3 metros de altura, hay que dejar una dala intermedia para el cortante, ¿no? Hay un tema que siempre me preguntan sobre si qué es mejor, el ladrillo o el muro de bloc. Hay mucha polémica y yo no sabría decirles a ciencia cierta cuál es mejor. Lo que sí sé es que he escuchado distintas posiciones, ¿no? Hay posiciones que dicen que el ladrillo es mejor, hay otros que dicen que no, que es el block, porque el block lo hacen en masa, entonces pueden controlar muchísimo más la resistencia de todas las piezas, a diferencia de ladrillo, que generalmente, pues, el ladrillo de lama que le llaman, lo hacen de una manera mucho más artesanal, ¿verdad? ¿Qué es mejor para construir, con ladrillo o con block? Dejen sus comentarios a ver qué les gusta más, ¿verdad? Aquí el argumento principal es que como la pieza de block es más grande, es más rápido construir, es más rápido de apilar, ¿no? Pros y contras, se supone que el ladrillo de lama es más térmico, ¿no? Que el cemento que tiene el block de jalcreto. Pero es que hay muchos argumentos. He leído también por ahí que el proceso de fabricación del ladrillo de lama es sumamente contaminante, produce muchísimo CO2. Entonces, realmente, como todo, ¿no? Es subjetivo. Al final de cuentas, ustedes van a trabajar con el sistema con el que se sientan más cómodos. Por el tema de las grietas, hay gente que le gusta dejar una hilada intermedia, ¿no? A la mitad del muro dejan 2 hiladas de ladrillo para el cortante, para que no salgan grietas. Al final todos son usos y costumbres, ¿no? No lo sé. Nosotros acá arriba, ya por el cálculo estructural, el ingeniero no nos pidió darle intermedia acá arriba. Tenemos una altura de 2,90 de piso a techo. Acá estamos adentro de 2 habitaciones de cada lado, ¿no? Habrá 4 habitaciones en este nivel y podemos volver a ver el patio, ¿no? Este vacío que articula las piezas que son las recámaras, ¿no? Recuerden siempre que hablamos de la arquitectura como piezas, como objetos. Entonces, adentro de estos objetos que son la arquitectura, hay más piezas, ¿no? La ley de la relatividad de Einstein. Entonces, cada una de estas habitaciones o un bloque de habitaciones le podemos llamar una pieza. Si se fijan, ya la losa ya fue colada. En el video anterior, espero que
que se haya entendido un poco cómo funciona el armado, ¿no? Cómo se ven el armado de acero, de las columnas, perdón, de las traves, y cómo pasan todas las mangueras y los tubos de las instalaciones hidráulicas. Y todo eso quedó ahogado, ¿no? Ya no lo vemos en este sistema de losas. ¿Por qué? Porque es un sistema de losa aligerada que la vuelve ancha, ¿no? Para quitarle peso a la losa, le agregamos unos casetones que se podían ver en el video anterior, unos casetones de poliestireno. Si se pueden fijar, el ancho de la losa es de 30 centímetros, o un poco más, 35 centímetros. Entonces, todo eso, todas las instalaciones quedaron ocultas, ¿no? Entonces ya nomás salen las mangueras, que esas mangueras van a tener los cables, ¿no? Los cables que van a servir para los contactos, para las lámparas, ¿no? Podemos ver, ya entraron por aquí los fontaneros esta semana a trabajar y ya empezamos a ver también las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, cómo las empiezan a trabajar en los baños. Vamos a entrar a otro baño porque aquí está un poco más complejo. A esto me refiero, ¿no? O sea, ellos ya empiezan a trabajar, jalan sus tuberías, empiezan a hacer sus golpes de ariete. ¿Cuál es el sistema de ariete? ¿No? Siempre pregúntenselo. Siempre tienen que tenerlo. ¿Por qué? Porque el agua viene con una presión desde abajo, ¿no? Entonces el agua sube con la presión, con una gran fuerza. Entonces el golpe de ariete sirve para que el agua choque. Sube el agua y choca y ya baja con menos presión. Entonces es un sistema que es muy importante para todas las salidas hidráulicas, ¿no? Obviamente el que lo inventó le pasó. Estamos viendo el sistema constructivo de Bloch. Ahí creo que pudo haber quedado un poco mejor. Les recuerdo que no les trato de enseñar una obra perfecta, les trato de enseñar el proceso constructivo, ¿no? Todos hacemos lo mejor que podemos, pero siempre podemos hacerlo mejor. Saludos, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos adentro de las habitaciones, ¿no? Son habitaciones gemelas y cada una de ellas pues tiene un baño completo, ¿no? Un poco de buen tamaño, cómodo, para que no dejen de venir a este bed and breakfast cuando visiten Jalisco, visiten a Jijic. Creemos que va a ser un lugar muy interesante. Imagínense de este patio emergiendo un árbol bastante bello con unas flores rosas, un palo de rosa, un rosa morada. Esperemos que quede muy bien. Seguiremos en el siguiente video de obra. Les mostraremos el proceso de cómo cimbramos la losa, ¿no? Para ver ahora sí desde cero. Les mandamos un saludo. Hasta pronto.